Amigas, amigos, soy Lázaro Azar y a nombre del Festival Cultural de Mayo en Jalisco les doy la más cordial bienvenida a esta octava y última charla introductoria al ciclo de las 32 sonatas de Beethoven que han sido programadas por nuestro festival. Con este ciclo, el festival marca un hito de ser el primer festival en México que a lo largo de su historia haya presentado en un par de ocasiones las 32 sonatas de Beethoven, mismas que se escucharon por primera vez en México de manera cíclica a principios de los años 30 del siglo XX, nada menos que en Yucatán, por los alumnos del maestro José Rubio Milán, y posteriormente en la temporada inaugural del Palacio de Bellas Artes en manos del maestro Claudio Arrau. Que ahora las escuchemos con otro notable pianista como lo es Gil Williams es realmente digno de elogio. Y para terminar el ciclo que hoy nos congrega, el maestro Williams ha elegido las tres últimas sonatas de Beethoven. Unas sonatas que nos hablan ya de cuánto camino ha recorrido este compositor, de aquellas primeras sonatas que compuso en 1795 y que, como muchas de las que escribió en sus inicios, estaban dedicadas a personajes notables que podían abrirle las puertas de una sociedad en la cual él aspiraba a inscribirse, o bien eran estos personajes de la nobleza quienes se las encomendaban, obviamente, con un pago de por medio. De entonces a el año en que compuso estas sonatas, hacia el final de su vida, tenemos que no solamente ha evolucionado físicamente el instrumento para el cual las creaba, ya este instrumento de teclado tenía una mayor extensión, mayor número de teclas, había perfeccionado cosas como el manejo de los pedales, la manera en que los martillos hacían sonar las cuerdas, como también había evolucionado otra cosa, la manera en que le llegaba a Beethoven el encargo para componerlas. En esta ocasión ya fue un editor quien, seguro del prestigio que tenía ya Beethoven a sus 50 años, le encomienda estas tres sonatas con la certeza de que van a ser muy bien recibidas por los consumidores. Le llega a Beethoven la carta en abril de 1820, momento en el cual él estaba componiendo su misa solemne y que tenía además la encomienda de cuidar a su sobrino, y eso le implicaba un gasto al cual él no estaba acostumbrado, y ante la perspectiva de recibir un ingreso por consecuencia de estas sonatas, le dice a Schlesinger que sí, que con mucho gusto, que por 120 ducados va a tener tres sonatas como él desea. Hay un estira y afloja, un regateo como en todo, y acaba Beethoven aceptando 90 ducados por las tres sonatas. La primera de ellas la inicia de inmediato, pero si nos remitimos a los cuadernos de anotaciones en que Beethoven bosquejaba las ideas melódicas, los temas que incorporaba a su obra, nos daremos cuenta que ya desde mucho antes de recibir la encomienda, este movimiento estaba prácticamente listo. Y es porque él lo tenía contemplado para que su amigo Friedrich Stark lo incorporara en el método pianístico que estaba por publicar. Pero otro amigo suyo, Franz Oliva, le hace ver que ese movimiento, esa piececita, podía ser muy bien el primer movimiento de esta nueva encomienda. Beethoven acepta gustoso la propuesta, a cambio le ofrece después a su amigo Stark una serie de bagatelas, y tenemos que este primer movimiento es por lo mismo el más distinto de los tres movimientos que conforman no solo esta sonata, sino las otras dos que conforman esta trilogía.
Una trilogía que, si bien no aparece bajo un mismo número de opus, como serían las sonatas que conforman los opus 2, opus 10 u opus 31, sí es, al igual que las sonatas del opus 78, 79 y 81A, una trilogía en el sentido de que comparten cierta homogeneidad, cierto aire de familia mucho más común que el que tenemos en toda la obra beethoveniana. Las dos primeras sonatas de esta trilogía constan de 3 movimientos, y a diferencia de las sonatas en 3 movimientos que se estilaban al inicio de la carrera compositiva de Beethoven, que era primero un movimiento rápido, luego uno lento y terminaban nuevamente con un movimiento rápido que contrastara, aquí Beethoven invierte la estructura y pone el movimiento más rápido en la parte central de la sonata. Esta sonata número 30 está escrita en la tonalidad de mi mayor, y cuando Beethoven recurría a esta tonalidad se distinguía porque siempre mantenía la tonalidad de principio a fin de la obra, a diferencia de tantas otras sonatas que hemos ido escuchando, en las cuales podría ser que el primero y el último movimiento estuvieran en la tonalidad que le da nombre a la tonalidad genérica de la sonata, pero que los movimientos centrales alternaran a otras tonalidades relativas o cercanas que le hicieran un cambio. Aquí la sonata se mantiene siempre en mi mayor, como siempre que escribió Beethoven en esta tonalidad, pero el cambio es que en el movimiento central él alterna entre los modos mayor y menor. La mayor novedad en la estructura de esta sonata reside en su último movimiento. Por primera vez en una sonata para piano, Beethoven recurre a la estructura de tema con variaciones. Una estructura que él ya había empleado en el final de su Sinfonía Heroica, en el final de su cuarteto de cuerdas opus 74, pero que no había empleado en una sonata para piano. Este movimiento, que está marcado andante molto cantabile y expresivo, se desarrolla a lo largo de 6 variaciones muy contrastantes entre sí, cada una más virtuosa, y cuando llegamos a la 6ª variación, en la cual él inicia con un trino que de ser mesurado se va acelerando hasta ser verdaderamente un éxtasis climático de trinos y de notas por todo el teclado, Beethoven nos sorprende al no brindarnos ese esperado final brillante, sino de pronto volver a ese tema inicial de este movimiento, pausado pero ya iluminado por una nueva luz. Esta sonata está dedicada a Maximiliana Brentano. La sonata fue terminada en el mes de septiembre, y ya cuando empiezan las pruebas de imprenta y demás, en el mes de octubre, es que él decide dedicársela a esta señorita, que era hija de 2 muy queridos amigos suyos, Franz y Antonia Brentano. Antonia es considerada, a juicio de muchos, la dedicataria de aquella carta amorosa que Beethoven escribió en 1812 y le dedicó a su amada inmortal. Esta dedicatoria hace que en un momento posterior Beethoven le escriba a Maximiliana una nota donde le dice: ahora sí, la relación entre nosotros, tu familia y la mía, ha quedado indisoluble para siempre. La sonata se publica finalmente, le llega la prueba final aprobada por Beethoven a Schlesinger en enero de 1821, y le dice que ya se pone de inmediato a trabajar en las 2 sonatas siguientes. La verdad es que no fue así. Él se dio también un poco de descanso, retomó la composición de la misa solemne,
Y es hasta el mes de agosto que vemos en sus cuadernos de anotaciones que ya estaba componiendo la sonata número 31, que está en la tonalidad de la bemol mayor y que portaría el número de opus 110. Al igual que la sonata precedente, sus dos movimientos son movimientos más breves y se expande en el movimiento final. El primer movimiento está marcado moderato cantabile y molto expresivo, y en él Beethoven desde un principio anota algo más en la partitura. Dice que debe ser tocado con amabilidad, una cualidad que permea de principio a fin en este movimiento. El movimiento siguiente, aquí nuevamente es muy rápido, el más rápido de la sonata, y lo marca como allegro molto. Y el movimiento final está estructurado en dos partes. Primero es un adagio non troppo, que es una suerte de recitativo y en el cual es de carácter muy lamentoso. En algún momento también Beethoven en la partitura escribe que sea un canto, un arioso lamentoso, un canto de lamento, que se sucede y se liga a un allegro también non troppo, que es una fuga en dos partes. Primero se presenta el tema y cuando parece que ya no da más de sí, que ya no se sostiene esa fuga, Beethoven nuevamente nos sorprende con una pausa para reiniciar la fuga nuevamente con un aire más tranquilo, pero con el tema expuesto a la inversa. Aquel tema que iba, por decir, hacia arriba, ahora lo presenta hacia abajo. Y tras una serie de transformaciones, tenemos que llega al final, ahora sí, de una manera brillante. De las tres últimas sonatas, es la única sonata con un final por todo lo alto. Esta sonata, tampoco crean que le costó nada de sudor a Beethoven. Fue muy trabajosa su elaboración, al grado de que tuvo que hacer dos manuscritos porque el primero tenía ya tal cantidad de tachones y enmendaduras que el copista, que era un copista de toda la confianza de Beethoven, decidió mejor pasarlo en limpio para que ya esa copia limpia le mandaran a Schlesinger para su edición. Y además del copista y del propio Beethoven, este segundo manuscrito fue revisado por otro discípulo y también compositor, discípulo de Beethoven y también compositor, que fue Ignaz Moscheles. La sonata tiene la partitura una fecha anotada como factible final de la sonata, que es el 25 de diciembre de 1821, aunque también hay muchas confusiones porque hay quienes piensan que a lo mejor esa fue la fecha en que estaba terminada la primera versión, luego que fue la copia de esto, y luego también el propio Beethoven le hizo un tachón y puso que en vez de 1821, 1822. Pero en fin, la fecha que aparece como al término de este manuscrito es 25 de diciembre de 1821. En primera instancia, Beethoven pensó dedicarle esta sonata a la mamá de la dedicataria de su sonata anterior, a la mamá de Maximiliana, o sea, a Antonia Brentano. Y Antonia, pues muy cauta, sabiendo que ya se decían ciertas cosas entre ella y Beethoven, le pide que por favor omita la dedicatoria de esta sonata. Así que Beethoven deja esta sonata sin dedicatorio y realmente podríamos pensar que también fue para dedicársela a sí mismo, pues es un gran logro de composición y de estructura. Si esta sonata aparece como terminada en diciembre de 1821, resulta todavía más sorprendente que la tercera sonata de esta trilogía, la número 32 del total de sonatas para piano de este autor, que está escrita en la tonalidad de do menor y porta el opus 111 como número de opus, aparezca como terminada el 13 de enero de 1822, casi a 3 semanas de concluida la anterior, lo cual quiere decir
que prácticamente las compuso de manera simultánea. Esta sonata tiene también la característica de constar únicamente de 2 movimientos. El primero de ellos, al igual que su sonata patética, opus 13 en do menor, que tiene comparte no solo la misma tonalidad, sino el hecho de que también porta una introducción de carácter muy grave, muy majestuoso, muy impactante. Y tras este movimiento maestoso introductorio viene un allegro con brío y apasionato. Un movimiento muy tumultuoso también, en el que Beethoven alterna entre la tonalidad de do menor y ciertos momentos en la tonalidad de la bemol mayor que recuerdan en más de una ocasión momentos de la sonata precedente, de la opus 102, con lo cual tenemos ya cierta red de temas recurrentes o de ambientes que le dan unidad a esta trilogía. El segundo movimiento de esta sonata es un movimiento lento, está marcado como arietta, lo cual es de un carácter vocal, y dice adagio molto semplice y cantabile. Y son también, al igual que en la sonata opus 109, una serie de variaciones. En este caso van a ser 5 variaciones, pero que aquí no vienen numeradas, sino que van fluyendo y sucediéndose, germinando una de la otra. También Beethoven tuvo muchos tachones y enmendaduras en el proceso compositivo de esta sonata, y en algún momento también llegó a la confusión de darle al copista una primera versión de ella para que pasara en limpio y se la mandara a Schlesinger. Y ya cuando el copista se la había mandado al editor, Beethoven repara que él tenía la versión que él consideraba ya la definitiva, y entonces le escribe rápidamente a Schlesinger para decirle que deseche esa primera versión que ha recibido, porque está en proceso de llegarle la versión buena que todavía estaba pasando en limpio el copista. En esta segunda versión o versión definitiva, en el primer movimiento prácticamente no hay cambios, pero sí varios y muy sustanciales en el segundo movimiento. Un movimiento que, como les dije, es también una serie de variaciones que empiezan muy lento, que van incrementando de una manera acumulativa, vaya la reiteración, el número de notas, y después de llegar a un éxtasis maravilloso, también recurriendo a ese recurso que él tanto gustó de emplear hacia el final de su obra, que era el de los trinos simultáneos, va diluyéndose, va cayendo en un discurso que se va haciendo cada vez más desnudo, más puro, con menos notas, y aun cuando comparte la tonalidad de do menor que enarbola su quinta sinfonía, aquí Beethoven se anota otro triunfo relacionándolo con el final triunfal de su quinta sinfonía. Es un triunfo que tal vez no sea tan espectacular, pero sí mucho mayor, porque aquí es un triunfo del hombre que finalmente, tras una vida más que atormentada, ha conseguido por fin la paz interior. No deja de ser simpático el hecho de que cuando Schlesinger recibió los 2 movimientos, le escribió a Beethoven preguntándole si no se le había quedado por ahí un tercer movimiento, y qué bueno que no hubo un tercer movimiento. Después de acceder a este paraíso que es el final de esta sonata, yo al menos no logro concebir de qué otra manera podía terminar. Una sonata que, por cierto, una última anécdota, es que
En un principio Beethoven pensó dedicar a su amigo el archiduque Rodolfo, el mismo a quien le dedicó la sonata Los Adioses y la sonata Hammerklavier, pero tal vez pensando que ya llevaba dos sonatas muy cercanas que le había dedicado, decide que por qué no dedicársela ahora sí a Antonia Brentano. Y cuando le manda la corrección al editor, pues ya ni modos, ahora sí ya estaba en planchas con la dedicatoria a al archiduque Rodolfo. Esta sonata, por cierto, también se publicó prácticamente de manera simultánea, no solamente en París por Schlesinger, sino también en Londres, que era otro mercado, porque Beethoven arregló vendérsela también a Muzio Clementi para que la presentara en su editorial. Pero nada más para cerrar la idea, no crean que finalmente Beethoven se quedó sin dedicarle algo a su supuesta amada inmortal, que sería Antonia Brentano. Acaba dedicándole nada menos que sus magnas 33 variaciones sobre un vals de Diabelli, que si bien ya había compuesto desde antes, en 1819, se publican 3-4 años después, y para las cuales acaba, como dice un dicho muy mexicano, desvistiendo a un santo para vestir a otro, porque originalmente esas variaciones pensaba él dedicárselas a la esposa de otro amigo suyo, también compositor, que era Ferdinand Ries. Esperemos que nos quede con esta sonata el mejor sabor de boca y el mejor recuerdo de este festival. Hasta entonces.